Buen día, buenas tardes, buenas noches, no importa dónde me estén mirando, espero que estén súper bien. Mi nombre es Adrián Fejet, soy el diseñador, soy el programador, soy en este momento también el promotor del Risk Copilot Utility de MetaTrader 5. Una utilidad, estoy seguro que va a cambiar la forma en la que ven el mercado, la forma en la que analizan el mercado les va a ayudar un montón con esto de perder el tiempo, de cambiar pantallas, de ver el celular para calcular el tamaño de su posición. También con la interfaz gráfica y la forma de ver y mirar los gráficos también les va a ayudar un montón para calcular su stop loss, para calcular su take profit. Va a ser una ayuda muy buena, una ayuda muy importante para ustedes, así como lo ha sido para mí, como lo ha sido para muchísimas otras personas. Entonces, vamos a hablar un poco de qué hemos visto hasta el momento. Este sería el quinto video de la serie. Los primeros cuatro serían en este orden. Una introducción, que es el mismo video que aparece en la página principal y en la página de MetaTrader. Eh, un video introductorio donde hablábamos y analizábamos los parámetros iniciales del Risk Copilot, su interfaz gráfica, cómo funcionaban un poquito de las variables iniciales y las variables de setup para la utilidad. También hablamos del modo, el modo Scout o el modo preoperativo, que es un modo pues, que les permite analizar y ver el gráfico y calcular su operativa y digamos solo esperar la oportunidad antes de darle clic a comprar o vender según sea la necesidad y el setup que tienen en su estrategia. Hablamos del modo sandbox, que sería el cuarto video, donde miramos cómo pueden hacer backtesting y cómo una interfaz gráfica o la interfaz gráfica que les presenta el Risk Copilot les puede ayudar un montón a hacer pruebas de papel, tomando en cuenta que pues el papel aguanta con todo y es diferente ver el mercado cuando ya pasó a verlo en vivo y en directo, pero eso ya es otra discusión, eso ya es, lo dejo a sus estrategias de psicotrading, los dejo a su manejo de emociones, a su control de impulsos y a su paciencia y a su forma de combatir el FOMO o el Fear of Missing Out o el miedo a quedarse por fuera. Ya son otras cosas, pero por lo menos esa herramienta de backtesting les va a ayudar a hacer cálculos y a mirar, eh, digamos, si se sitúa, si hubiese valido la pena, cuánto hubiesen ganado, cuánto hubiese sido el RRR, sin necesidad de tirar tanto papel. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar ahora del modo operativo o el modo command, qué es lo que pasa, cómo vamos a gestionar una operación abierta, cómo vamos a manejarla, analizarla y qué nos propone el Risk Copilot para facilitar nuestra vida. Entonces, primero, en los videos anteriores estuve trabajando sobre el USD-JPY o el dólar versus el yen japonés. Pero como vieron ya me agarró el cambio de día, el cambio de día dentro del servidor, lo cual en ese momento pues fue un poco complicado y pues digamos el spread se multiplica, todo eso. Por eso para este video, el modo operativo, vamos a trabajar desde el Bitcoin, que tiene un poco más de, por lo menos es un poco más líquido, tiene más liquidez a esta hora o cualquier hora del día, por lo menos en comparación contra los mercados Forex. Y también nos va a ayudar a demostrar que sí, trabajamos en Bitcoin, en Ethereum, en cripto, en índices y en todas estas que ven acá, Apple, eh, esto es Ripple, esto es Plata, Alibaba, Netflix, US 500, US 2000, el índice 40 alemán, mira, ahí tenemos azúcar, bueno, en fin. Entonces, vamos, abrimos nuestro Risk Copilot. Vamos a dejarlo todo seteado de forma natural, de forma predeterminada. Ya veremos para la próxima, ¿cómo se llama esto? Para los próximos videos hablaremos un poquito más de algunos truquillos y algunas cosas que nos podemos encontrar para maximizar cómo vamos a aprovechar el uso de la herramienta. Bueno, listo, entonces aceptamos, vamos a cargar, no hemos trabajado a trabajar hoy con el tema claro, listo. Entonces cargamos el tema claro, hacemos lo que es de costumbre, seteamos nuestro stop loss y nuestro take profit, vemos que se actualizan los volúmenes, que se actualice todo. Tenemos toda la información que queremos ver.
y en este momento ya estoy listo, mis condiciones se dieron y yo voy a comprar. O no, vendamos, vamos a vender. Vamos a decir que el mercado está para la venta, lo ponemos así, colemos el take profit acá. Entonces ya sé en este momento que voy a la venta. Entonces miren los valores acá. Entonces yo digo vende. Bueno, si quieren ir a comprar les va a decir que no es posible. Es un método de restricción que tenemos ahí. Para que recuerden que para vender el stop loss encima del entry price y el take profit por debajo del entry price. Y para comprar lo contrario. Take profit por encima del entry price y stop loss por debajo del entry price. Listo. Entonces no puedo comprar. Entonces ya tengo esto acá. Listo, un poquito más arriba. Listo, entonces mire que aquí me dice que el riesgo es 3.92. Inmediatamente cuando voy a vender, exactamente. Él calcula el mismo riesgo y me dice que el riesgo en este momento es 392. Pero si es acertado esto, cuando yo vengo a mirar el riesgo como lo está viendo MetaTrader, simplemente al pasar el mouse por encima de la línea es los mismos 392. Hemos hecho pruebas en diferentes símbolos, en diferentes brokers, de diferentes formas. Nos hemos dado cuenta que tenemos márgenes de exactitud pues de 1% o 2% de variación, que es bastante bueno. Ya más adelante mostraremos más pruebas, mostraremos más documentos. Por ahora tenemos esto, listo. Bueno, entonces ya tengo esto. ¿Qué cambió? El panel principal, bien sea el compacto o el extendido, ahora tiene una configuración de colores diferente y me dice que estoy en modo operacional. Me quita todo eso, ya no necesito en este momento el volumen, ya no necesito cuánto es mi take profit o cuánto es mi riesgo, porque ya me los está mostrando acá, ¿cierto? Me está mostrando cuánto es el risk reward ratio, que es la información que más necesito. Acá el profit es realmente lo que está en este momento, el profit en este símbolo, y si estoy en modo extendido me muestra el profit del símbolo, el profit de todos los símbolos o de todas las operaciones que tengo abiertas, cuánto es la equidad en este momento y cuánto es el free margin, ¿ok? Todos estos controles y todo esto queda deshabilitado porque en modo operativo el control lo hago desde el panel operativo. ¿Listo? Volvamos al modo compacto, nos posicionamos por acá. Vieron que el menú de trade desapareció porque ya estoy en una operación de forma activa. ¿Cómo funciona? Básicamente igual. Estos iconos o estos controles me permiten aumentar o disminuir el, el ancho de los rectángulos. Esos rectángulos cambiaron de rojo a naranja y de verde a azul, que es como está configurado acá en la pantalla de inicio. Si ustedes quieren ver estos colores diferentes, solo tienen que cambiar estos colores aquí. Si quieren los mismos del modo Scout o del modo preoperativo, el modo de cálculo, Be My Guest, no hay ningún problema por eso. Son sus configuraciones de color. Listo. Ahora, este botón minimiza. Al minimizar me oculta. No puedo mover este panel porque este panel me va a indicar en qué posición está la operación, ¿cierto? En qué posición está la operación. Pero sí me permite, si yo quiero abrir una segunda operación. Mire que el panel volvió a modo preoperativo, a modo de cálculo, a modo scout. Y me permite seguir interactuando y abrir otras operaciones si así lo deseo. Ya vamos a hacer eso. Ahora, si vuelvo acá, si la muestro, automáticamente vuelve al modo operación. Y si yo quiero cerrar, me da tres opciones. Cerrar solo la interfaz gráfica, me deja la operación abierta, pero me quita toda esta interfaz gráfica. Cerrar solo la operación, cierra la operación, pero me permanece la interfaz gráfica. Si quieres sacar un screenshot, si quieres hacer un análisis posterior, si los quieres mantener, no hay ningún problema. Y si quiero cerrar las dos, cierro las dos y ya está. Y si le digo cancelar, no hay ningún problema, no pasó nada. Entonces volvamos a esto, volvamos a minimizar, por ejemplo. Entonces yo digo, no, sabes que yo creo que sí estoy viendo a la venta, que voy bien, pero quiero abrir otra operación. Entonces, pero con un riesgo un poquito más lejos, pues el el stop loss, o quiero ponerle más take profit, yo tranquilamente puedo volver a decirle vender. Y en este momento, como pueden ver, se abren las dos operaciones, ¿cierto? Se abren las dos operaciones. Y como tengo una operación o tengo un panel operativo activo, me dice que estoy en operación, de modo operación. Si yo quiero volver al modo de cálculo, simplemente debo minimizar. Basta con que uno esté mostrándose para que vuelva ya.
Listo, chicos. Eso por este lado. Listo. Eso sería por este lado. Eh, Nada. Ahora, ¿qué tengo acá? En el panel operativo o en el panel de trade para continuar con él. En el panel de trade tengo otros dos botones que es close. Cuando yo le digo close a este botón, me va a cerrar la última operación que se abrió. La última. O sea, en este caso sería este cell, ¿cierto? Si yo le digo a ella esto. La que me cerró la última, ¿cierto? Last operation close. Pero mire que no me eliminó nada acá. La interfaz gráfica continúa porque no la he cerrado. Ahora, si yo le digo cerrar todo, me pregunta, ¿quieres cerrar todo? Sí o no. Me va a cerrar todas las operaciones que tengo abiertas en todos los símbolos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si cancelo, ninguna transacción fue cerrada, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer desde acá, por ejemplo, esta. Cierro, digo, cerrar las dos. Sí, cierro las dos. Aunque solo me va a cerrar la interfaz gráfica. Entonces, mire que ahí eliminó la interfaz gráfica. La operación ya estaba cerrada. Y si vengo acá, ¿cierto? Y digo, por ejemplo, cerrar solo la operación, él cierra la operación, mantiene la interfaz gráfica y mientras la interfaz gráfica esté, va a mantenerse en modo operaciones. Minimizo, maximizo y ahora si cierra esta operación, si le digo cerrar las dos o cerrar solo la interfaz gráfica, cierra la interfaz gráfica y me devuelve inmediatamente al modo operativo. Al modo, perdón, al modo de calculado. Al modo precalculado. Listo, chicos. Creo que ya con esto abarcamos todo lo relacionado con el modo operativo. Sería nuestro quinto video de la serie y ya después lo que nos resta es hacer un poco de análisis sobre algunas cosas como trucos o cosas más de manejo propios del software y también algo que quiero hablar de ustedes que es como unos warnings o unos temitas importantes para que tengan en cuenta a la hora de su operativa con el Risk Copilot. Eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Dios los bendiga y nos estamos hablando.